y dígale felicidades. Hoy, esta semana, se conmemora una de las 4 fiestas solemnes en Israel. Pero lo trascendental de esta fiesta, que esta fue una fiesta que no fue instituida por Dios. Y yo les quiero hablar por algunos minutos de la importancia de esta fiesta, porque aunque el mundo hebreo la celebre, para nosotros tiene una connotación mucho mayor. Así que quiero predicarles por algunos minutos acerca de la fiesta de Hanukkah. Y quiero que usted vaya conmigo al libro del Evangelio de Juan, porque cuando hablamos de alguna fiesta trascendental de Israel, tenemos que ir al libro de Levíticos, al libro de Números, al libro de Deuteronomio, donde fueron instituidas las fiestas. Pero vuelvo a hacer la salvedad que esta fiesta, escúcheme bien, es una de las fiestas solemnes de Israel, pero que no fue instaurada por Dios. Pero es una fiesta solemne. Y la Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 22, y va a ser el único versículo en la Biblia, no hay otro, que nos habla acerca de esta fiesta. Y dice así el libro de Dios, dice: y se hacía la fiesta de la dedicación, ¿dónde? En Jerusalén. Y la Biblia nos da un dato más, que simplemente era invierno. Cierra sus ojos. Señor, vamos delante de tu trono. Señor, queremos hablar de tu palabra. Señor, enséñanos cada día más, Señor, para poder comprender de tu hermosa palabra, Señor. Abre nuestra mente, nuestro sentido, nuestro corazón, para poder entender tu palabra y atesorarla en lo más profundo de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y era invierno. Esta fiesta, donde nuestro Salvador Jesucristo se introdujo, se metió, porque usted tiene que entender que el Maestro en la tierra, el Dios manifestado en carne, celebró todas las fiestas de Israel. La más emblemática de todas las fiestas fue la Pascua, que algunos simplemente la reconocen como la última cena, donde Él celebró antes de ser entregado en el madero de la cruz. Pero esta fiesta de la dedicación, o en su nombre original, la fiesta de Hanukkah, tiene una connotación para el pueblo de Israel de algo tremendo que ellos vivieron y que fue acontecido en parte de la historia. Usted tiene que recordar que Israel partió siendo una nación con un hombre llamado de tierra de Ur de los Caldeos, donde salió, y de los lomos de Abraham nació una gran descendencia llamado el pueblo por heredad, este pueblo llamado Israel. Un pueblo literalmente al comienzo nómade, que andaba de un lugar a otro sin tener un lugar establecido. Alguien podrá decir que este pueblo por más de 400 años se estableció nada más y nada menos que en el imperio Egipto, pero no era el lugar que Dios tenía para ellos. Usted conoce la historia. Dios trae un libertador llamado Moisés, que saca al pueblo al desierto con la única finalidad de poder establecerse en la tierra prometida que Dios había dado a Israel, una tierra fructífera, una tierra donde fluía leche y miel. Desde el inicio,
Israel, para poder estar en el territorio que Dios les había prometido, tuvo que conquistar. Ya no necesitaban a un libertador, sino que ahora necesitaban a un conquistador. Ya aparece en medio de la escena un hombre llamado Josué, que era responsable con el hombre de Dios, pero también era hábil en la destreza de la guerra. Este hombre llamado Josué fue el gran conquistador de los territorios israelitas. Y desde que Israel es traído a su territorio, en el mundo entero, Israel ha tenido luchas por generaciones y generaciones. Uno de sus grandes contrincantes fueron nada más y nada menos que los filisteos, los amalecitas, donde Dios hizo una promesa a Israel, que Israel iba a pelear con Amalek de generación en generación. En otras palabras, que Israel siempre iba a tener luchas para defender su independencia. Usted puede ver a lo largo de la historia, después de los años que Israel fue fundado, podemos estar horas y horas hablando de las luchas y de las batallas que tuvo el pueblo de Dios. Una de las más emblemáticas fue cuando el rey babilónico Nabucodonosor vino y cercó a Israel y trajo consigo la cautividad al pueblo hebreo. No tan solamente se conformó con saquear el templo, sus casas, derribar sus muros, sino que llevó consigo a la cautividad a muchos, a Israel. Hubieron profetas como el profeta Jeremías, quien profetizó en medio de un cautiverio babilónico. Pero aunque eran cautivos, ellos tenían una promesa de ser una nación santa y una nación bendecida. Amén. A lo último de la historia del antiguo tiempo, el último profeta llamado Malaquías, antecesor, o podemos decir el penúltimo, porque el último en sí, en generación, fue nada más y nada menos que Juan el Bautista, que descrito por el mismo maestro, que no había ninguno como él, nacido de mujer. Pero en ese periodo que Malaquías profetiza por última vez al pueblo de Israel, pasa un periodo largo y extenso de alrededor de 400 años, donde Dios no habló por ningún hombre de Dios. Dios era consultado por el Urim y el Tumim, lo que usaban, las piedras que usaban los sacerdotes para entender respuesta de Dios, y simplemente Dios tampoco respondía. Israel entró nuevamente en una etapa, en una época oscura, donde no había respuesta de Dios. Yo no sé usted, pero cuando muchos de los que estamos aquí pedimos respuesta a Dios y no encontramos respuesta, muchas veces se nos transforma en algo oscuro. Porque nosotros los humanos no estamos acostumbrados al silencio de Dios. Usted puede estar acostumbrado al movimiento, puede estar acostumbrado a muchas cosas, pero al silencio de Dios no estamos acostumbrados. En Israel se hacían normalmente los sacrificios, se celebraban todas las fiestas solemnes, pero no había respuesta de Dios. Yo alguien que quiso sacar provecho de la no respuesta de Dios. Es como hoy en día en nuestras vidas. Cuando usted le pide a Dios algo y no encuentra respuesta para eso, hay alguien que va a querer sacar provecho negativo de esto. Porque hay una palabra tan sencilla y tan difícil de entender y de comprender y de hacer, que es esperar. El hombre no sabe esperar. Amén. El hombre no tiene paciencia. El hombre y el mundo ha evolucionado tan rápido que queremos que todas las cosas sucedan así. Hoy en día tenemos comida y la comida es rápida. Queremos conectarnos y la conexión tiene que ser rápida. Cuando vemos en nuestros hogares que la conexión es media lenta, media complicada, pagamos más
que quiso sacar provecho. Y este fue nada más y nada menos que un personaje de la historia, un rey de Siria llamado Antíoco Epifanes. Porque en el año 162 a.C., y esto también aparece en algunos de los libros apócrifos, que fueron no instituidos, no fueron ingresados en el canon bíblico, porque tenían dudosas cierta parte de la historia, pero la historia era respetada, pero no tenían el fundamento de haber sido divinamente inspirados por Dios. Amén. Pero estos libros enseñan parte de la historia de que este hombre llamado Antíoco Epifanes trajo consigo un gran dolor al pueblo de Israel. Porque recuerde que el pueblo de Israel era un pueblo apartado para Dios. Y la palabra apartado viene de la palabra santidad. Podemos decir que el pueblo de Dios era un pueblo santo, un pueblo guardado y un pueblo protegido por Dios. Pero en el año 162, este hombre quiso conquistar a Israel, a Jerusalén, y entendiendo que a Israel, la primera vez que fueron derrotados a causa del rey Saúl, fue nada más y nada menos porque le quitaron el arca de la alianza o el arca del pacto, retiraron la presencia de Israel y el pueblo cayó en manos de los filisteos. Volvió a usar la misma estrategia del rey Nabucodonosor, que lo primero que hizo cuando invadió Jerusalén no fue atacar las casas, sino que fue atacar directamente el templo de Dios. Antíoco Epifanes tiene que haber leído un poco más de la historia, y lo primero que hizo también fue atacar la casa de Dios. Porque Antíoco Epifanes sabía que si el pueblo era debilitado en la casa de Dios, el pueblo perdía su fuerza. Porque el pueblo había entendido las palabras del rey Josafat, que un día dijo: no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¡Aleluya! La historia de Israel siempre fue marcada por guerras. Y este hombre, el rey sirio, hizo algo que ninguno de los otros había hecho. Unos habían sacrificado personas, otros habían llevado cautivos, habían saqueado el templo. Pero este hombre fue más despiadado aún, porque este hombre profanó, violó la casa de Dios. En la casa de Dios, que se hacían sacrificios agradables a Dios, este hombre usó un animal inmundo, un cerdo, para ser sacrificado en el altar de los sacrificios, y consigo trajo la inmundicia al pueblo de Dios. Y durante 2 años Antíoco Epifanes promulgó leyes en Israel, una de las más duras y una de las más terribles, que fue de suprimir el culto a Dios. Y déjeme decir, hoy en día nuestra sociedad no está tan alejada de eso. Todas las leyes que se aprueban, todas las leyes que trazan la verdad, que permiten uniones que no están aprobadas por Dios, y muchas cosas que no están aprobadas por Dios, eso trae nada más y nada menos que se esté violando el curso natural que Dios puso para la humanidad. Así es. Así es. Este hombre promulgó leyes, sacrificó animales inmundos, y el sumo sacerdote de la época, llamado Matatías, no podía hacer nada porque oraba a Dios y Dios no le respondía. Consultaba a Dios por el Urim y el Tumim y Dios no le respondía, porque justo fue en el periodo del silencio de Dios. Pero hubo uno de sus hijos
diciembre, fue y restauró el templo y el servicio en la casa de Dios. Amén. Y usted dirá, sí, esto es muy lindo para la historia. Es muy lindo saber de la historia de Israel y por qué se celebraba. Pero había un milagro trascendente en el triunfo que tuvo Judas Macabeo. Porque cuando Judas Macabeo comenzó a limpiar el templo, su padre era el sumo sacerdote. Este hombre era un sacerdote. Este hombre revolucionario comenzó a limpiar, a barrer, a sacudir todo lo malo, todo lo perverso que estaba en el templo. Pero la Biblia dice, la historia dice que Judas no tenía cómo avisar al pueblo de Dios que el templo había sido recuperado. Y la historia dice que Judas tomó una decisión obviamente inspirada por el Espíritu Santo de Dios y respaldada por el mismo Dios de Israel, que fue nada más y nada menos poner la lámpara en el umbral de la puerta del templo. Porque el templo, dice la Biblia, según el libro de los Salmos y según la historia bíblica, que el templo siempre ha estado en las alturas. Y todo Jerusalén podía ver el templo. Y la Biblia dice que durante más de 2 años Israel estuvo en oscuridad, estuvo sin luz, nada que les alumbrase. Y cuando Judas dijo, si el pueblo ve una luz en el templo, van a entender que la esperanza ha vuelto a Israel. Pero el problema que se encontró Judas era de que la lámpara no tenía mucho aceite. La lámpara tenía muy poco aceite. Pero este hombre temerario y en la unción de Dios entendió que Dios era un Dios de milagro. Y la Biblia enseña que él prendió la lámpara y con ese poco de aceite, ese pabilo literalmente humeante, la Biblia dice que el aceite no escaseó. Amén. El aceite no menguó y durante 8 días la lámpara se mantuvo encendida. Amén. Y mientras Israel vio que la lámpara estaba encendida en el templo, sus soldados volvieron a aferrarse a la guerra, volvieron a tomar las espadas o las herramientas necesarias. Y la Biblia dice que no tan solamente le dieron muerte a Antíoco Epifanes, rey de Siria, sino que hicieron huir a todos sus ejércitos, porque la luz había vuelto a la casa de Dios. Amén. Que el aceite no menguó. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. El aceite no cesó. El aceite no dejó de estar encendido, sino que durante 8 días se mantuvo. A lo mejor el pabilo de la llama a lo mejor no tenía gran potencia, pero sí la suficiente para poder alumbrar a una generación, a un pueblo que estaba hundido literalmente en oscuridad. Aleluya. Del 2 al 9 de diciembre, en la actualidad, se celebra lo que hoy llamamos Hanukkah, o la fiesta de la dedicación, donde Dios interrumpió, el Dios manifestado en carne. Hermano Maduro, usted me ayuda. Y hoy en día, en la actualidad, se celebra de la siguiente manera, y los que van y trabajan en el barrio alto de Santiago se van a dar cuenta que si ustedes van por la avenida Kennedy, la avenida Costanera, si van a los supermercados líderes de allá de las partes más altas, ven que todos los días el candelero se prende con la vela del medio, con esa vela,
se prende de derecha a izquierda, día a día. Préndame toda la velita, hermano, con la del medio. Vaya prendiendo una luz. Sáquenla, no está. Bueno, también así. El hermano es judío espiritual. Es hebreo espiritual. Gloria sea al Señor. Si se apaga, no le preste importancia, no diga, se apagó la vela, el mensaje no funcionó. No, porque esto es simbólico simplemente. Esto simplemente es una simbología. La fiesta en la actualidad se conmemora que el sumo sacerdote, y esto se celebra en todo Israel, presta atención a lo que le voy a decir, es la única fiesta solemne que se celebra en todo Israel. La fiesta de los tabernáculos, donde la gente tenía que salir con sus carpas, la fiesta del Pentecostés, donde celebraban los 50 días de cosecha, y la fiesta de la Pascua, donde se celebraba la Pascua, solo se celebraba en Jerusalén. Pero esto se celebraba en todos los territorios de Israel. Hermano, yo apágueme la luz. Esta luz tiene un mecanismo muy especial. La Biblia dice que el día anterior de Hanukkah las luces se apagaban. Apague la luz, hermano, espérase. Y la Biblia dice que el sacerdote comenzaba a prender una luz y cada persona en su casa, el dueño, alguien que vaya y le enseñe cómo se apaga la luz. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Listo. ¿Quieres ahí, hermano Carlos? ¿Quieres ahí? Porque la Biblia enseña que una vez al día, cuando llegaban las 6 de la tarde y en Israel comenzaba a ponerse el sol, la Biblia dice que el jefe de familia o el sumo sacerdote en el templo pescaba la vela del medio y comenzaba a prender por un día. Pero la vela no podía apagarse hasta que culminaran los 8 días reconmemorando la gran hazaña hecha por Judas Macabeo, que trajo de nuevo la liberación al pueblo de Dios. Esta fiesta no fue instaurada por Dios, pero Dios le dio una relevancia tremenda, la que no le dio a la fiesta de los tabernáculos. Sí, porque en la fiesta de los tabernáculos Jesús se metió, Jesús se puso en pie, y usted a lo mejor no sabe la frase que dijo, yo se las voy a recordar. Una de las frases que Jesús dijo en la fiesta de los tabernáculos fue, aleluya, fue nada más y nada menos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dicen las Escrituras, hablando del Espíritu Santo, hablaba de que el Espíritu iba a correr como ríos dentro de las personas. Aleluya. Jesús siempre entró en una fiesta y le dio relevancia. Préndame la luz. Un centímetro. La Biblia dice que Jesús siempre entró y le dio una relevancia a la fiesta. Pero lo que me llama la atención y me llama profundamente la atención, libro de Mateo capítulo 5. Yo quiero que usted razone conmigo, quiero llevarlo a que piense. Y para que piense usted tiene que estar mirándome aquí, porque quiero que entienda. Mateo capítulo 5, Jesús en el sermón del monte. Jesús le dice a sus discípulos, y Jesús le dice a la multitud, ¿qué le dice? Vosotros, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una mesa o debajo de un mueble, de un almud, más sobre el candelero, dice, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta escritura es tremenda, pero no tiene nada que ver con la fiesta de la dedicación. Jesús podía haber insertado en la fiesta de la dedicación, podía haber entrado en medio de esta celebración y haberle dicho a la gente y a sus discípulos, podía haberle dicho, ustedes son la luz del mundo, y hubiese tenido mucho sentido, ¿o no?
Porque en la fiesta de las luces, la fiesta de Hanukkah, es la fiesta de las luces donde todo el pueblo se ilumina por 8 días. Pero Jesús no usó la fiesta de las luces para decirle a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Aleluya. A lo mejor hubiese tenido tal relevancia esas palabras sentado en el sermón del monte, hubiesen tenido tal repercusión si Jesús hubiese dicho eso en medio de la fiesta de las luces. Pero no, Jesús no dijo eso en medio de la fiesta de las luces. Juan capítulo 8 versículo 12. Y hablando de Jesús, otra vez les dijo: yo soy, léalo conmigo, ¿qué dice? Yo soy luz del mundo. El que me sigue no más tendrá la lumbre de la vida, o alumbrará, tendrá camino de luz. ¡Oh! ¡Tremendo! Jesús se autoproclama como la luz del mundo. ¡Wow! ¡Glorioso! Pero Jesús no usó la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces, donde estaban todas las luces prendidas, para decir: hey, interrumpir esa fiesta, aquí vengo yo, y decirle: ustedes tienen esta luz, y decirle: no, yo soy la verdadera luz del mundo. Jesús no usó la fiesta de la dedicación para eso. Y créeme que si Jesús lo hubiese hecho, hubiese tenido mucho sentido, hubiese sido muy válido, porque toda la gente pendiente de que todas las luces de su casa se tuviesen prendido por 8 días y alumbraran toda la ciudad, estaba iluminada, se podía ver cualquier parte, Israel entero estaba iluminado. Hoy que apareciera el Maestro, el Dios manifestado en carne, y dijera: yo soy la luz del mundo, hubiese tenido una relevancia extraordinaria. Pero Jesús no usó eso, no usó las palabras: vosotros sois la luz del mundo. No usó: yo soy la luz del mundo en medio de la fiesta de las luces. Sino que Jesús sabía que había algo mayor que tenía que entregar. Y el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera, y lo dice mejor a la iglesia de Corintio, a una iglesia griega, y les dice, hablando de la luz, en el cual el Dios de este mundo, hablando el Dios de este siglo, refiriéndose nada más y nada menos que Satanás, el diablo, el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no le resplandezca, ¿qué cosa? La luz del Evangelio, de la gloria de quién, el cual es la imagen de Dios. Aleluya. Lo voy a leer, se lo voy a leer más pausado. En los cuales el Dios de este siglo, llámese Satanás, el diablo, cegó, tapó los ojos. Aunque Israel viviera en la fiesta de las luces, sus ojos estaban tapados y no podían ver. Aleluya. Cegó los entendimientos de los incrédulos, de los que no creen. Aleluya. Recuerde que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que recibieron, a los que creen. Aleluya. Porque los que no creen son incrédulos. A esos incrédulos, aleluya, la Biblia dice que el Dios de este siglo los cegó para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Aleluya. Y termina diciendo Pablo: el cual es la imagen de Dios. Por ende, Jesús, cuando se paró en medio de la fiesta de la dedicación, en esa fiesta de las luces, ¿sabe qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a revelarse como realmente quién era. No le vino a decir yo soy la luz, sino que les vino a decir yo soy Dios. Aleluya. De una forma poco común, de una forma a lo mejor poco agradable, poco amistosa, pero Él les vino a revelar nada más y nada menos que a ese pueblo que creía, un pueblo monoteísta, un pueblo que estaba esperando la venida del Mesías. En el
Hanukkah. Y se dan regalos. Y en medio de los regalos hacen oraciones de bendiciones, que yo después se las voy a leer, 3 oraciones de bendiciones. Pero en medio de esta fiesta, donde el pueblo estaba revolucionado, una fiesta no instaurada por Dios, no, el Dios manifestado en carne les vino a decir: sí, ustedes están esperando al Mesías, ustedes todavía están cegados, pero yo quiero que sepan algo: yo y el Padre somos uno. ¿Saben? A lo mejor usted no lo sabe, pero hoy en día se lo vuelvo a revelar, o se lo vuelvo a decir. En esta iglesia seguimos creyendo que Él es uno. Amén, así es. En esta iglesia seguimos predicando que Él Gloria a Dios. es uno. Amén. En esta iglesia seguimos bautizando en el nombre de ese uno solo. Amén. Amén. Porque Él se reveló, Él se manifestó, Él aprovechó que el pueblo se revolucionó y el pueblo hizo esta fiesta Hanukkah tan importante como la fiesta de los tabernáculos, la hizo tan importante como la fiesta